Este lunes se anunció el segundo cambio en la administración del gobernador Aristóteles Sandoval. Luego de las elecciones intermedias del pasado 7 de junio, sale Mauricio Gudiño Coronado y entra Servando Sepúlveda Enríquez, como titular de la Secretaría de Movilidad. La dependencia que cuenta con el negro título de ser la más corrupta de acuerdo a la percepción popular, según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental de 2013, elaborada por el INEGI. Servando Sepúlveda Enríquez es un personaje cercano a Aristóteles Sandoval. Fungió como secretario de Seguridad Ciudadana en el trienio del actual gobernador al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, cargo del que se retiró luego de que presuntamente se negara a la aplicación de las pruebas de control de confianza exigidas por la regulación vigente. Con anterioridad, se había desempeñado como titular del Departamento de los Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, además de haber sido jefe del Departamento de Tránsito durante el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri. El nombramiento de Sepúlveda fue hecho al mismo tiempo que el gobernador le dio su primer reto al frente de la Secretaría de Movilidad: implementar un programa para combatir la corrupción dentro de la dependencia, desde la expedición de licencias hasta los agentes viales. ¿Es creíble un reto de este tamaño para alguien que ha sido criticado por su opacidad e ineficiencia? Pues ese es el nuevo secretario de Movilidad, a quien nombró el gobernador Aristóteles Sandoval el día de hoy, llamando a una rueda de prensa urgente, prácticamente una hora antes de este nombramiento, cuando en realidad era un cambio que ya era mucho más que esperado, y justamente esta quiniela, la de que entraba el señor Sepúlveda, pues se había venido cantando desde hace por lo menos 2 semanas. Platicamos acerca de esto con Rodrigo Cornejo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Y también con Alberto Galarza, quien incorporamos en la vía telefónica. Él es titular del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes, bienvenido. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Oye, Alberto, esta tarde se reunieron en el Observatorio de Movilidad para tomar una postura en torno a este nombramiento de Servando Sepúlveda. ¿Qué fue lo que concluyeron? Bueno, las conclusiones son que es un personaje al que no conocemos. Lo único que sabemos es lo que hoy se dice en los medios, que es un personaje de perfil más policial, más acerca de la seguridad pública que propiamente un personaje cercano a temas de movilidad o de transporte público. Y bueno, pues es la apuesta que tiene el gobernador para este cargo, y pues bueno, veremos también con qué equipo llega, si llega a cambiar los directores, que el observatorio exigía un perfil técnico, si se hace de asesores que le puedan explicar la complejidad del tema y los nuevos paradigmas de la movilidad que vive el mundo, etc. No digo, creo que hay muchísimos temas que tratar con mucha seriedad, y bueno, pues esperemos que el nuevo secretario tenga todas las capacidades para hacerlo de esta manera. Ustedes como observatorio han emplazado al gobernador a nombrar a un nuevo secretario y a pues quitar de ahí a Mauricio Gudiño porque sentían que no les había hecho caso, pero el perfil que ustedes pedían era técnico. ¿Sienten que los ignoraron, Alberto? Así es, bueno, el observatorio siempre ha sido muy claro, creíamos y seguimos convencidos de que los perfiles que deben de estar en determinadas áreas de gobierno tienen que obedecer a sus propias expertices para poder entender con mayor claridad las complejidades de sus funciones. Y bueno, después se decía que querían un perfil político, porque un político puede meter mano dura y toda esta serie de cosas que se dicen en el argot político, y bueno, al final se decantan por un perfil policial. Hoy con lo que lo anuncian es en torno a que va a combatir la corrupción. Me preocupa que haya corrupción, o que el gobierno hoy entienda que hay corrupción en las que trae movilidad, que 3 años duraron para entenderlo, que ahorita hay una problemática de ese tipo, que no haya un solo implicado, que no haya un solo tema más o menos visto a la luz pública, pero sobre todo en el nombramiento de Servando Sepúlveda no se dice en la presentación cuál va a ser su principal función, si cumplir o hacer, más bien hacer cumplir la nueva ley de movilidad en el Estado, que hoy es letra muerta porque no la obedece nadie en el propio gobierno,
o qué tipo de acciones o encomiendas le están dando al nuevo secretario de Movilidad, lo desconocemos completamente. En su primer tuit, después de ser nombrado y crear una cuenta de Twitter, en la que por cierto habían puesto una foto mal del secretario, él dice que le va a dar continuidad a partir de este momento a el nuevo modelo de transporte y que esa es parte de sus metas. En ese sentido también te preguntaría, parte de lo que ustedes cuestionaban era que no había mucho movimiento en esa materia y que, entre otras cosas, como no estaba atendiendo, por ejemplo, a las víctimas y otros aspectos, ustedes suspenderían las labores del observatorio, pues porque veían que no estaba avanzando nada. ¿Con este cambio sigue esa postura de suspender las labores del observatorio o, por el contrario, buscarán diálogo conservando y que haya avance en estos temas? Bueno, para empezar, el observatorio, con o sin el gobierno, seguirá trabajando en dar solución técnica a los temas de la movilidad y el transporte público en el Estado. Eso es algo que se tiene que aclarar porque las instituciones que lo componemos somos organismos que desde hace muchos años estamos peleando por una mejor movilidad y un servicio de transporte público, y bueno, eso es un primer tema que tiene que quedar muy claro. El observatorio, con o sin el gobierno, seguirá teniendo las dinámicas de colegialidad entre las distintas instituciones para poder mejorar un problema. Lo segundo que comentabas acerca de si vamos a tener interlocución o no, pues las 37 recomendaciones están, que si el nuevo secretario llega a desestimarlas o a quererlas hacer a un lado, pues bueno, se enfrentará de nueva cuenta con la beligerancia del Observatorio de Movilidad, porque los problemas que hoy tienen los ciudadanos, las víctimas, el que en este estado una vida tenga costo y no lo decide ni un gobernante o ni un dios, simplemente lo decide una mutualidad, cuánto cuesta la vida de una persona. Si hoy quieren hacer caso omiso a eso, se encontrarán de frente con todos los ciudadanos reclamando estos temas cruciales para la vida cotidiana. Muy bien. Y finalmente, Alberto, también otro tema que tiene que ver con movilidad el día de hoy, pues es la manifestación de taxistas en contra de Uber. ¿Cómo la vieron? No, bueno, yo creo que definitivamente los taxistas deberían de estar más preocupados en cómo mejoran el servicio, en cómo adaptan nuevas plataformas tecnológicas para poder brindar un servicio mucho más seguro, en lugar de estar teniendo resistencia a plataformas tecnológicas que hoy están cambiando en un rubro el transporte público a nivel mundial, ¿no? Yo haría una invitación a que se atemperaran y que a lo mejor se pusieran a hacer un trabajo de autocrítica para poder mejorar su funcionalidad, que hasta hoy ha dejado muchísimo que desear en esta ciudad y en este estado. Muy bien, pues agradezco muchísimo a Alberto Galarza, titular del Observatorio Ciudadano de Movilidad, que nos hayas tomado esta llamada para darnos la postura del organismo frente al cambio en la Secretaría. Ricardo, muchas gracias a ti, saludos a todos. Al contrario, gracias a Alberto Galarza, también presidente de la FEU. ¿Y cómo viste este cambio, Rodrigo? Pues un poco con la mirada histórica de lo último que ha pasado en estos recambios, podemos ver que después de la elección había una amplia demanda dentro del mal llamado Círculo Rojo y también una demanda social de que hubiera una reconfiguración del gabinete de Aristóteles Sandoval. La gente, tal vez de manera ingenua, o varios comentadores y columnas de opinión, lanzaron por ahí algunas ideas de cuáles eran las secretarías más críticas en donde había que hacer cambios para recuperar un poco de la credibilidad perdida del gobierno del Estado. Estos eran la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Secretaría de Movilidad, una conocida por su opacidad y por su falta de atención a las víctimas de la violencia y de los crímenes relacionados con el narcotráfico, y la otra por su patente inoperancia y por su política de ojos y oídos cerrados ante cualquier cantidad de demandas, no solamente de las personas respecto al transporte público, sino de los ciclistas, de aquellas víctimas del transporte público. Es decir, estas dos posiciones en el gabinete habían sido ocupadas por personajes que causaban confrontación directa entre el gobierno del Estado y quienes lo padecemos. Y al hacer estos dos reemplazos o reconfiguraciones vemos que pasa lo mismo. Hay dos perfiles políticos que no tienen nada que ver en su esfera de competencia profesional, es decir, va un abogado a la Procuración de Justicia y va alguien que tiene que ver con seguridad pública a implementar un modelo de movilidad que tiene una complejidad técnica altísima. A mí me parece bastante lamentable
que se piense que se tiene que poner orden en casa. Sí, es bien sabido que dentro de la Procuración de Justicia y dentro de la Secretaría de Movilidad hay mucha corrupción, pero a mí me parece que es posible que un perfil experto en movilidad pueda ayudarse de ciertas leyes o de ciertos perfiles para limpiar la casa y purgar de corrupción estos organismos, más allá de un hombre fuerte a la usanza priista. Esta idea anquilosada de que solamente dando un puñetazo en la mesa es como vamos a poner en filita y ordenaditos y disciplinados a todos los agentes de la Secretaría. También parte de los argumentos que se daban un poco entre los pasillos para nombrar un hombre fuerte en el gobierno del Estado es que, por ejemplo, tenía que domar al pulpo camionero. Y ahora el pulpo taxista, que le dio su bienvenida también. Exactamente. Esta persona se enfrenta a dos problemas enormes en donde ya se ha visto que de la confrontación no surge nada bueno. Domar al pulpo camionero sin repensar el modelo de concesión y de hombre camión, es decir, sin darle una vuelta de tuerca a cómo funcionan los camiones en la ciudad de Guadalajara, solamente va a causar un enfrentamiento en el que todo el mundo sale perdiendo. La gente se enoja, el gobierno del estado tiene que literalmente sacar las patrullas de la policía para recoger a las personas que las deja tiradas el transporte público cuando hace sus paros, y ahora tenemos el problema de que los taxistas han decidido empezar a bloquear vialidades, reivindicando quién sabe qué derecho corporativista a mantener esta mafia de control de los permisos. Un perfil que pudiera establecer ya ni siquiera un diálogo, porque también el diálogo es trillado, puentes de comunicación mínimos para cambiar la operabilidad del sistema de transporte público en la ciudad, sería mucho más beneficioso que un perfil fuerte. De aquí no puede salir nada bueno y yo no me imagino alguna combinación mística de posibilidades que pudiera hacer que este perfil sea algo más que un gris paso por la Secretaría de Movilidad. Muy bien, pues si te parece vamos a hacer una pausa, Rodrigo, y después de la pausa platicamos acerca de lo político que está implicado en esta decisión y también de lo que significa el hecho de que hay 3 secretarías acéfalas en un gabinete de un gobierno que parece no tener prisa para ponerles un titular. De eso platicamos después de la pausa y también de lo que sucedió el sábado con la marcha anti-gay. Ya regresamos.